Los impulsos emocionales más viscerales que contienes y con los que reaccionas son nombrados el ser inferior. Estos te pueden llevar a desconectar tu razonamiento en momentos críticos de tu vida. El ocultarlos o negarlos solo harán que se hagan más grandes. Atrévete a conocerte a ti mismo. Hola, pues bienvenidos a este primer programa de La Sala, este proyecto que estamos iniciando en Hammermaster para empezar a explicar un poquito temas que van acorde a lo que estamos viendo en la comunidad. Y este programa lo vamos a dedicar un poco al tema que tenemos más reciente, que es nuestro próximo taller del ser inferior. El objetivo de este programa es explicar un poquito de qué va este taller del próximo 5 y 6 y 7 de julio. Tratar de explicarlo un poco sin esta parte de instructores, de personas que ya trabajaron y ya nunca caen en el ser inferior, sino que con experiencias que hemos tenido aquí nosotros, pues logran comprender un poquito más este tema y entiendan la relevancia que tiene un taller como este y la importancia que podría tener en tu vida si tomas este taller. Así que hoy me acompañan Rusha y Priya. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar justamente de esto, de situaciones en las que nos hemos metido en esta parte a lo mejor no tan iluminada, no tan humana y más animal, Más cotidiana. más cotidiana. Bueno, para ti. Parece que no has trabajado. Cosas que a nosotros ya no nos pasan, pero Exacto, pero ya ves que a Priya sí. le siguen pasando. No, pues empezar con este tema de, ¿ustedes recuerdan alguna vez, hace muchos años o recientemente, donde hayan actuado con el ser inferior? Híjole, yo diría que yo sí recuerdo muchas del pasado. También yo sí me doy cuenta que sigo cayendo todavía en el presente de diferente manera, ¿no? Yo ahorita que estabas haciendo la pregunta y hace rato que platicábamos un poco sobre este programa, yo recuerdo que una de las cosas que me pasó hace no mucho tiempo, y creo que lo he platicado en algunas clases por ahí, pero que para mí sí es representativo, porque yo pensé que ya no me pasaba. Estaba yo cerca de aquí, en un lugar que antes vendían hamburguesas, alitas y ese tipo de cosas. Y estaba yo con algunas personas, bueno, en ese entonces con quien en algún momento me relacioné, estaban otras dos personas, mi hermana y una persona más. Y recuerdo que había una persona por ahí que estaba, un hombre, ¿no? Que estaba como muy insistente en que quería acercarse a alguna de las chavas, ¿no? Y yo agarraba, yo decía, no, Rusha, eres alguien que lleva mucha terapia, no te enojes. Y entonces yo decía, bueno, está bien, no me voy a enojar. Y recuerdo que hasta incluso, porque ellas estaban muy incómodas, ¿no? Le terminamos diciendo al mesero como, oye, es que esta persona le está molestando, porque no dejaba de ver, porque era muy insistente, porque mandaba como que quería mandar una cerveza o quería mandar algo, ¿no? Incluso hizo, obvio desde mi enojo se me hacía ridículo, pues está muy padre, pero hizo hasta una florecita de papel y la mandó. ¿Y sí le salió? No, estaba toda fea. Y, sí, no, le tiene que echar más ganas. Sí. Y recuerdo que entonces le dijimos al mesero, oye, ¿nos puedes cambiar? Porque pues ya estamos sanos, ¿no? Sí, entonces no hay que caer en la provocación. Y yo, Rusha, dije, está bien, que nos cambie. Nos cambiaron de mesa. Pero, ¿sabes qué sí alcanzaba? ¿Saben qué sí alcanzaba a detectar? Que había algo de mí. Ahora lo puedo ver, en ese entonces no lo pude ver. Ya les estoy hablando de un momento sano de mí, ¿no? Pero o sea, ya eras, sí, ya eras Rusha. Ya era Rusha, ajá, ya daba clases, ya daba terapias,
Ya decía yo, no hagas eso, ¿no? Y recuerdo yo que no estaba haciendo cosa, o sea, según yo no tenía ninguna actitud, pero sí me daba cuenta que claro que indirectamente había una parte de mí que era un tanto retadora, pero sí me trataba, hacía mucho esfuerzo por tranquilizarme, sobre todo porque mi hermana conmigo vivió experiencias no muy padres cuando yo estaba todavía más en ese lugar como muy negativo. Entonces yo decía, de verdad trata de hacer algo diferente. Bueno, ya para no hacerles el cuento largo, el punto es que recuerdo que nos cambiaron de mesa y volvimos a decir, oye, es que la verdad es que es incómodo, ¿podrías hacer algo? Le dijimos al mesero. Y el mesero fue y le dijo, ¿no? Le dijo, bueno, es que las personas de allá están incómodas, entonces pues nada más que si por favor podría, pues no sé, no sé qué le dijo, pero yo vi que le dijo algo como suave, ¿no? Tranquilo. El punto es que esta persona se enojó mucho, era de aquí de la colonia, se enojó mucho y entonces se levantó, pagó lo que había consumido, se levantó del lugar y se fue afuera del negocio. Y entonces se quedó ahí parado y caminaba de un lado a otro, así como perro, ¿no? Sí, así, sí. todo su ser inferior, ¿no? Hablando de esas, estaba así, pero ¿han visto al zoológico, no? Cuando está el tigre, ¿no? tigre Adentro de la esperando. vez. Yo diría que como un perro chihuahua, nada más así. Porque el tigre era yo. Y entonces, pero no había ser inferior, Sí, ¿verdad? No, pero sí estaba de un lado al otro. Y yo decía, ay, no puede ser, ojalá que se vaya. Ya terminamos los alimentos, las bebidas, todo. Ya íbamos a salir del lugar. Bueno, salimos del lugar y justo cuando salimos, recuerdo que de pronto, lo primero que hizo, ni recuerdo bien qué fue lo que me dijo, algo así como que yo me creía el todas mías, porque iba un hombre con 3 mujeres y estaba yo molestando con que alguien estaba molestando, ¿no? Me dijo así como, eres todas mías y sientes que qué, y yo algo le dije, creo que sí lo confronté, pero suave igual, así como, deja de estar molestando. Sí, con todo respeto, va así, no le dije eso, pero sí le dije así como que no estuviera chingando, ¿no? Fregando. Y recuerdo que lo que hizo fue que sacó una navaja. Órale. Y entonces, en ese momento, es como que toda la parte sana que había yo trabajado durante muchos... Bueno, yo creía que de verdad seguía siendo sano, porque sacó la navaja y entonces yo en vez de quitarme le dije, ¿y luego qué? ¿No? Con palabras, ¿puedo decir groserías? Sí, sí, aquí puedes decir lo que tú quieras. Pero no las voy a decir, porque yo no soy así. pero sí, le dije así como, pues, ¿qué quieres, hijo de la chingada? Bla, bla, bla. Y entonces me empezó a amenazar con la de esta, y yo agarré, recuerdo que volteé con el mesero y le dije, todavía cagué al mesero así como, no mames, ¿qué onda con este? El punto es que me empezó a amenazar más, y entonces yo justifiqué en aquel momento que ya había llegado a mi punto límite, que obviamente lo más adecuado que yo tenía que hacer era responder, porque eso es lo que yo me dije, o sea, les estoy contando esta experiencia porque yo recuerdo que fue ese momento en el que dije, no, ya no hay de otra. Lo que tengo que hacer es responder, y entonces le dije, sí, pues órale, vamos a ver de cómo nos toca, y salió todo mi barrio, ¿no? Que no soy tan barrio, pero sí, ya saben, esas cosas que se dicen en el bajo mundo, que no las voy a repetir aquí, porque eso sí sería desagradable, pero ya sí te imaginas. Sí. Entonces vamos a ver de cómo nos toque, y entonces cuando me fui así como hacia enfrente, lo que hizo el cuate es que se espantó. Y yo todavía recuerdo que en lugar de que dijera, bueno, pues ya, agarré y lo empecé a seguir, le dije, ni madres, cabrón, regrésate, y ahora vamos a ver. El cuate se empezó, yo no sé qué pasó, pero se empezó a espantar demasiado, y no miento, lo puede decir mi hermana, agarró y empezó a caminar rápido, y había una parte de mí que decía, pues ya déjalo, ¿no? Y había otra parte de mí que la verdad
se sentía tan empoderada y tan bien que lo empecé a seguir al hijo de la chingada. Ya ni quería yo hacer nada, pero era una necesidad como ese ser inferior, ¿no? Como de que ahora quería más, ¿no? Quería ahora espantarlo, quería disfrutar eso. Por otro lado de mí, como que según yo seguía siendo sano. El punto es que se terminó echando a correr, me regresé y recuerdo que respiré y todavía le dije a mi hermana, lo intenté, te consta que lo intenté, pero es que me provocaron. Y mi hermana, recuerdo que muy amorosamente me dijo, no, hermanito, yo la verdad es que sí me di cuenta que le echaste muchas ganas. Obviamente como sabiendo que en otros momentos ha sido muy distinto a mi ser inferior, yo creo que esa sería la experiencia que recuerdo más. No, la verdad es que tengo muchas, Sí. porque todavía me siguen pasando muy de vez en cuando, pero yo creo que esa para mí, no la más importante, pero donde creí que había hecho cosas muy, muy sanas, hasta que en terapia obviamente me di cuenta pues que no, ¿no? Hoy se los platico y me doy cuenta de toda la parte no sana, pero sí recuerdo que estaba muy orgulloso y sí salió todo eso de mí. ¿Y tú, Priya, algo que A mí. recuerdes, que hayas dicho? Que haya dicho o Que que hayas haya hecho. hecho. A mí la parte en donde puedo mirar mi ser inferior muy florido es en la parte donde yo convivo mucho con mi sobrina. Yo pensé que iba a decir, con ustedes, ¿Con ustedes? y saben qué, váyanse a la chingada, güey. Con ustedes, ¿no? Que Más sí tenemos contigo. una anécdota, Digo, voy a interrumpir tanto, pero tú nos has visto a Yacer y a mí en partes muy bajas de nuestro ser inferior, en una fiesta, ¿te recuerdas? Oye, sí. Que no vamos a contar aquí, pero bueno. No manches, yo no me acuerdo de Claro qué que fiesta. No, sí. pues sí, no te acuerdas ni de lo que hiciste, pero sí. Pero ella sí se acuerda. Ah, creo que ya me acordé. De hecho, tengo imágenes, fotos de ti saludando. Ya me acordé, la cabina, ¿verdad? Sí, 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 sí. de la cabina. Pero bueno, a ver, Nada ¿por qué? que ver con Puede el ver, tema. pero puede ver una parte de Rusha corriendo para evitar ciertas situaciones y todos así de, ¿ya llegó? Sí, ya llegó, ya vamos a meternos y nos No regresamos. recuerdo nada. Nos pusimos Ok. muy mal esa vez. Pero bueno, Sí, A ver, Eso fue ¿Frida hace qué? como 20 años, ¿no? Yo creo. no, a los 10. todavía no nos conocíamos a los 10. Ok, Pero ya, sí. perdón, sigue. Pero ya. puedo ver mucho en esa de cuando yo hago estos actos, yo tiendo mucho, o la parte que más uso es a huir. O sea, no soy tan confrontativa. Ahorita que te escuchaba, si a mí me hubiera pasado esa situación, un día estábamos en una cafetería, justamente Frida, mi hijo y yo, y estábamos tomando un café y llega una persona con esta periquera, ¿no? ¿Cómo se llaman estas cosas? No, ¿Mariconera? periquera es de mi hijo. Mariconera, ¿no? Periconera. ¿También Periconera. era papá o qué? Era papá, llevaba la perica. Entonces estábamos los tres sentados tomando un chocolate y yo vi en el espejo que entra la persona con la bolsita y me le quedo viendo a Frida y le digo, agarra tus cosas. Y ella me dice, ¿por qué? Le digo, agarra las cosas. Entonces me meto la mochila entre mis piernas y observo a la persona, o sea, desde que entró a la cafetería yo lo observé, que pidió unos vasos para tomar y luego salió de la cafetería y regresó por unas cucharas y le dije a Frida, agarra la mochila, párate y vámonos. O sea, yo no me quedo, me cuesta mucho trabajo quedarme, soy más de huir. O sea, agarré a Frida, agarré a mi hijo y nos metimos al consultorio porque estábamos en el pediatra, nos metemos al consultorio. Me dice Frida, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo, ¿es que no viste al señor? Me dice, sí. Le digo, pues se nos quedó viendo. O sea, ni siquiera sé si Sí, va a iba pasar. a eso. Le digo, pero se nos quedó viendo y en mi actuar de salvar, lo que hice o lo que hago muy constante es huir. O sea, ni siquiera sabía si a eso iba. Sí, sí, sí. Pero la forma en que la persona caminó, yo lo observé, lo estudié, lo revisé de arriba para abajo, bla, 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 ya vi todo su actuar, su vestimenta, los zapatos, todo, lo revisé todo. El pobre señor se fue escaneado. Sí, tenis viejos, pantalón roto, la camiseta sin mangas, la periconera, la gorra, dije, vámonos. Entonces,
puedo ver que es más de confrontar, que yo te escucho a ti y se me hace algo así como que yo no podría hacerlo, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo, para mí es más fácil huir, y con este ejemplo creo que sí queda claro de que fue, muévete, o sea, no te quedes aquí, muévete. Y me acuerdo que asusté mucho a mi hijo y a Frida porque mi movimiento fue muy rápido, o sea, mochila, niños, vámonos. Entonces, el otro día le digo a Frida, vamos a tomar un café, y dice, no, yo ahí no entro. Yo salgo contigo. No contigo. No contigo, pero puedo ver esa parte en donde las cuestiones como esto, o sea, que yo les decía, ¿cuánto tiempo tenemos que estar grabando? ¿No podrían reducirlo a minuto y medio? Porque me cuesta, me puedo ver que todavía me es más fácil salirme, huir, que quedarme a confrontar. Eso está bien interesante, ¿no? Porque cuando escuchamos el animal interno, el ser inferior, siempre tendemos como a exaltar esta parte poderosa, ¿no? Y nos imaginamos un león, un oso, no sé, algo gigante, ¿no? Sí. Pero con este ejemplo que, por ejemplo, dice Prilla de yo, o sea, me imaginé, no sé, una leona, para que no sea tan feo, una leona con sus cachorros, iba a poner otro ejemplo, Pero estoy una aquí, leona, al lado de ti. una leona con sus cachorros, No, pero sabes que que inmediatamente los ajá, pusiste a salvo, ¿no? huyo, pero por decir, en este caso, si hubieras puesto otro ejemplo, mi reaccionar hubiera sido diferente. O sea, sí huyo de lo que no puedo, en este caso, lo que yo decía que no podía controlar porque era un hombre. Pero si tú hubieras puesto un ejemplo de otro animal, o sea, mi reaccionar, y tú lo has, bueno, contigo que es como que lo más cercano, mi reaccionar siempre es soltarte un trancazo. Sí, pegas. Sí, me consta. Entonces, ahí... La palabra que se me viene con lo que vamos diciendo es como ir viendo que cada quien desde su lugar va encontrando su plena sobrevivencia, Sí. ¿no? O sea, porque lo que dices está bien padre. Reaccionaría de otra forma, pero porque tampoco ves que tengas que sobrevivir, Ujú. ¿no? Sino que más bien es ya una reacción. Y no nos toca en esto definir nada, pero nada más ver cómo sobrevivimos, ¿no? Exacto. Que es lo que estamos contando, que justo nos llevamos a momentos como ahorita que dijiste, en eso pues fue lo que hice. Yo llegó el momento donde dije, tengo que sobrevivir y tenemos que sobrevivir nosotros, si no creo que todavía podría haber hecho las cosas de diferente manera. Y por ejemplo, en tu ejemplo, porque tú comentaste, aguanté, respiré. Yo cuando escuché tu historia la primera vez, yo dije, pues es que no había de otra, o sea, no, realmente no había de otra, o si realmente, por ejemplo, cuando te sacan ya una navaja, hay una forma no animal de sobrevivir. Sí había, yo lo he analizado muchísimo, muchas veces, por eso conté esta experiencia, porque lo revisé en terapia una vez y después de ahí me mandó de tarea mi querido Roge a revisar eso, y me acuerdo que lo revisé y podía meterme otra vez al restaurante porque el cuate no se había metido al restaurante. Pues quiere decir que de alguna manera había una parte de él Sí, que eso podía hacer. Segundo, ¿por qué me salí del restaurante? Que esa es la Si veías pregunta, que estaba ahí, ¿no? esa es la pregunta más interesante, Ok, ¿no? sí, es verdad. Porque si yo ya lo había visto que estaba como perro afuera, Chihuahua, y yo era Y tú, el león tigre. que lo iba a aplastar. Que lo No, pero correteaste. si yo ya había visto eso, yo recuerdo que me decía Roge, cuando tú lo viste no sabías que iba a pasar algo, y yo le decía, sí sabía, pero había algo de mí que quería decir, pero no voy a caer en provocaciones. Eso es mentira, ¿no? Wow. Me podía quedar adentro. Si ya me había salido, Sí, me podía sí, volver a eso es meter. real. Si no, me hubiera quedado adentro. Tercera, es un lugar que ustedes lo conocen, Sí. está cerca de un Soriana. ¿Tú no? ¿Tú lo conoces? Bueno, yo tengo pruebas de que sí lo conoces. No, y está Soriana, que es un Sí, centro de un supermercado, y hay policías. Podía yo instantáneamente meterme
y pedir que le llamaran a un policía. Podía en ese momento a lo mejor alguna de las personas que venían conmigo pedirles que por favor llamaran a un policía. Podíamos haber hecho todavía muchas cosas, pero sí, eso es lo que yo también me dije, como tú, ya no había de otra. Esto es lo único que quedaba. Probablemente si le preguntamos a Prilla dirá, claro que había otra, me echo a correr a lo mejor, o me escondo, abrazo a mi hijo, a mi hija. Yo veo que claro que existían otras opciones, pero yo también pensé que esa era la única que quedaba, y la verdad es que estaba yo muy orgulloso de mí. Eso es algo que yo he notado, porque yo creo que esta misma parte de exaltar, de poner con un pedestal, sobre todo en el caso, por ejemplo, de hombres, lo voy a poner en ejemplo de hombres, porque pues, es lo que yo vivo, el actuar con agresividad es bien visto, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando era niño que una vez fui de vacaciones con mis primos y a mi prima un chavito, en ese tiempo yo creo que él tenía 12, yo tenía 10, de 12 años, le empezó a decir de cosas, ¿no? Y yo con 10 años fui y le pegué al chavo, ¿no? Y lo primero que hizo mi tío fue felicitarme, ¿no? Uh-huh. Fue decirme, bien, estuvo bien, qué bueno que defendiste a tu prima, que no sé qué. Y cómo esta parte de responder impulsivamente y agresivamente, que es el ser inferior de algunos, es como aplaudida, ¿no? Como decir, sí, defendiste. O sea, yo escucho tu historia y al principio, la primera vez que me la contaste, que fue casi cuando pasó, pues dije, güey, qué chido, defendiste a tu hermana, defendiste en ese entonces tu pareja, defendiste a la acompañante de tu hermana. Y para ojos de muchos, yo creo que inclusive para los que algunos escuchan, podrían decir, wow, Rusha defendió a la gente con la que iba, pero ya vimos que... Existían muchas formas de defensa, ¿no? Exacto. Más bien fue sobrevivencia. Yo ahorita que estaba diciendo eso, yo recuerdo que una vez pasó lo mismo. Bueno, no lo mismo. Estaba yo en mi cafetería, tenía una cafetería hace mucho tiempo, y unos asaltantes llegaron, nos empezaron a asaltar. Había una clienta, estaba una persona que me ayudaba en la cafetería y estaba yo. Llegan, nos empiezan a asaltar. Yo soy un poco complicado en esos momentos, porque sí soy una persona que a veces en ese momento no medía y me querían asaltar, y yo así de no te voy a dar nada, y con la pistola, y no, y hazle como quieras, si quieres jálale, bla 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 bla. Y fue como a la cliente, entonces la amenazan, y entonces es cuando digo, ok, está bien, toma, ¿no? Le doy, traía yo una cadena, se la doy. Y un instinto de sobrevivencia tonto, porque es tonto, o sea, ya cuando lo piensas dices, pero es que sobrevivencia. Sí, sí, sí. Todavía me acuerdo que veía que se iban y algo de mí decía, agárralos. Agarré a uno, lo metí a mi negocio, lo empecé, yo no sabía qué iba a hacer, no tengo idea de qué iba a hacer. Se regresó otro asaltante y entonces me volvió a amenazar. Se salen todos corriendo, eran 3, y voy atrás de ellos todavía a seguirlos. Yo ahora que lo pienso digo, me empezaron a soltar balazos, y yo seguía gritando que les iba a hacer cosas cuando no tenía ninguna posibilidad de hacerles absolutamente nada. Es el instinto pleno de sobrevivencia, que aunque no tiene ni pies ni cabeza, no tiene forma, sigues haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, ¿no? Y creo que es la polaridad, ¿no? Como tú dices, no había un escenario real, fue toda mi idea. Yo no sé qué pensaba yo en ese momento, pero lo único que veía en mi mente era, sigue, confronta, aleja de tu lugar, aléjalos del negocio, que vean que no pueden regresar, que vean que eres alguien que no es débil, que vean que eres alguien que los va a confrontar. Aunque no haya nada en realidad que los ponga en peligro, es la sobrevivencia que hace y hace y hace, aunque en realidad se pone en peores lugares. Sí, pero yo no logro ver, o sea, si tú me preguntaras si otra situación parecida yo tuviera en estos días, yo actuaría igual. O sea, tú sí puedes, yo sí escucho que puedes mirar desde dónde tú reaccionas y cómo lo harías diferente, pero yo no logro, ahorita que te escucho,
no logro ver de dónde yo, si hoy pasara lo mismo, haría lo mismo. O sea, no, creo que... Voy a decir, ve a terapia primero. Sí, No, pero no, sí, pero- terapias. Esa es la intención, ¿no? La intención Que es muchos que yo no lo pueda- vemos. Ajá. Yo creo que hoy veo cosas, pero yo estoy segurísimo que hay cosas que sigo haciendo Sí. Sí. que no las veo. Y que creo que eso es lo que todos tenemos que darnos cuenta, Sí. que no lo vemos. Porque Pero yo lo ahora tú decía, dime la lo- historia. Pues no, es que están bien enfermos ustedes. yo quería preguntar, con esta historia quería preguntarles, porque la pregunta que quiero hacerles es, ¿recuerdan la situación como más extrema que, o a lo mejor no fue la más extrema, pero sí la que, con la cual dijeron, no, creo que sí estoy un poco dañado, o creo que sí necesito ayuda, o creo que sí necesito a alguien que me ayude a trabajar estos impulsos, esta forma de reaccionar? Lo pongo de ejemplo porque por ejemplo, a mí me pasó que traigo un pedo ahí con los taxistas, ¿no? O sea, algo me pasa con los taxistas. O sea, Saludos a los taxistas que nos están viendo. No se es junten con personal. siempre o te cobran de más, o no te quieren llevar, o te llevan como si te estuvieran haciendo el favor. Entonces son cosas que a mí siempre me han molestado, ¿no? Y una vez regresando creo que veníamos de Pachuca, venía yo con mi pareja, y un cuate, nos subimos, todo esto. El chiste es que el viaje por mucho iba a cobrar 50, pero 70, ya si te quieres ver manchado. Y el cuate me quería cobrar 130 pesos, ¿no? Y yo me enojé mucho, y le dije, no vas a cobrar eso, porque yo sé lo que cobran. Dijo, no, pues te voy a cobrar eso. Dije, bueno, entonces bájame. Y ahí lo que detonó mi ser inferior, recuerdo claramente que fue pues no te voy a bajar. Pero yo venía con Monse, con mi pareja. Entonces mi primera reacción fue ponerme todo histérico, todo loco. Yo cargo ¿No era él? periqueras. Periqueras. Yo cargo periqueras. Periconera. E hice como que tenía algo, realmente no tenía nada, pero yo creo que tanta fue mi actuación que el cuate se bajó, paró el carro, se orilló y dijo, bájate, estás bien pinche loco, que no sé qué. Y yo todavía con toda la euforia le dije, la próxima vez te voy a matar, que no sé qué, la chingada. El chiste es que nos bajamos del taxi, y yo creo que tanto fue cómo lo expresé o cómo me transformé, que vi la cara de mi pareja y era de miedo, ¿no? Que hasta ella me dijo, ¿qué traes en tu mochila? O sea, ¿qué traes ahí? O sea, a ver, enséñame. O sea, ella sí realmente llegó a pensar que yo traía una navaja, una pistola o algo. Y al ver su cara y eso, sí fue cuando dije, güey, ya no puedes reaccionar así. O sea, ya más frío y todo eso, y platicándolo con el maestro, sí me decía, pues es que tampoco te pones a pensar que pues los taxistas luego también traen armas, los taxistas luego también se defienden de los rateros. No te pones a pensar que pones en riesgo a tu acompañante. No sé, ese último recuerdo, porque creo que fue la última vez que al menos reaccioné así de esa manera tan agresiva, fue la que sí dije, güey, tienes que cambiar. O sea, no te puedes poner loco a la mínima intención, y mucho menos cuando vas, en este caso con Monse, que era mi pareja, ¿no? Porque pues yo no sé si a mí me podían haber dado un balazo y después no sé qué le fueran a hacer a ella, ¿no? O sea, pensar eso a mí fue lo que me dijo, güey, tienes que trabajarlo. ¿Ustedes recuerdan alguna situación a lo mejor muy extrema o no tan extrema, pero que los haya llevado como a esa reflexión? Como a decir, ya no puedo seguir viviendo Sí, ya así. no puedo seguir así, ajá, sí. Ujú. Yo sí recuerdo, pero tú... Estoy Ok, yo la recuerdo. Yo fíjate que no es la vez que creo que más intenso he actuado, pero sí la que más dejó marcada mi vida, porque fue una vez que teníamos un restaurancito también, íbamos a comprar nuestras cosas a la Merced todos los días, 4:30 de la mañana iba yo con mi madre, que también era propietaria entonces íbamos ella y yo a surtirnos allá a la Merced, que es un mercado, para los que no lo conocen, es un mercado de verduras y todo eso.
Entonces recuerdo que estábamos ahí, terminamos de comprar ya casi toda la mercancía, nos íbamos a subir al coche y justo cuando nos íbamos a subir al coche se echa de reversa un camión, una camioneta de 3,5 toneladas de estas grandotas y entonces le pega al coche de mi mamá. Entonces yo me bajo del coche y la verdad es que sí me bajé luego, como que el ambiente es un ambiente de ser inferior, esa es la realidad, ¿no? Y sobrevive como una selva, ¿no? El más así como, bueno, así lo veía yo. Entonces luego me bajé y le dije, no mames, ya le pegaste al coche, bla, bla, bla. Y se bajó el cuate. Ah, pues me vale madre, sí. Le dije, no, pues te tienes que pagar, ¿no? Y me dijo, no voy a pagar, y hazle como quieras. Y se subió a su camión. Y dice, y es más, ya me voy. Entonces cuando lo veo que se sube a su camión, voy, me subo, ¿no? Porque ya me había subido otras veces a coches. Yo pensaba que la caída era igual. Entonces me subí, me subo a la ventana del piloto y lo empiezo a golpear por la ventana del piloto. Y él arranca, ¿no? Así como pudo arranca y yo lo estaba golpeando y golpeando y golpeando. Y de pronto me abre la puerta y cuando abre la puerta salgo volando y pego contra un diablero que venía. Los diableros, para los que no saben, son personas que vienen con unas cosas que como unos diablos, no son diablos, unos carritos, ¿no? Que traen fruta, verdura. Y era un diablero que traía mucha verdura, dura, ¿no? O sea, venía una carga pesada. Entonces me abre la puerta, pues para quitarse de mí, me estrello, yo pierdo el conocimiento en ese momento. Y de ahí lo que recuerdo fue breves momentos de llega la ambulancia, sin conocimiento, camino al hospital, otra vez se me apaga el cassette, llego al hospital, se me apaga el cassette y después despierto, ¿no? Y al final salgo con una luxación en el cuello. Yo dije, bueno, pues no pasó de eso, me ha pasado cosas peores. Pero lo que pasó después de eso es que yo tenía un oído tapado. Voy a hacerme unos estudios porque teníamos un viaje programado al extranjero. Era la primera vez que yo iba a ir a ese viaje tan increíble que era el Camino de Santiago. Me dicen, papá, ¿sabes qué? Ve al doctor nada más para que te revisen, ¿no? Porque con la presión te va a doler el oído y no es normal. Voy, me dicen, hazte una tomografía. Les estoy hablando rápido, ¿no? Porque es lo que me llevó. Me hacen unas tomografías. En la tomografía me dicen, necesitamos unos familiares porque no estás bien. Y yo, ¿cómo que no estoy bien? Nada más vine, dámelas. Yo fui solo a hacérmelas. Me dicen, no, porque tú estás a punto de morirte. Y yo, ¿cómo que estoy? Y entonces sentí un vacío así, un terror, un miedo así gigante. Y me dice, pues sí, tienes roto un hueso, ¿no? Los que saben médicos sabrán a qué me refiero. No sé decirles el hueso, pero hay un huesito que tenemos en el oído que no es en el oído, sino está entre el cerebro y por ahí la altura del oído. Y ese huesito permite que mantiene, ¿no?, el líquido que tenemos en el cerebro. El punto es que se rompió y en vez de que se saliera todo el líquido que debí de haberme muerto en ese momento, entró aire y el huesito se quedó ahí como sosteniendo, ¿no? Entonces yo tenía coágulos en el cerebro, tenía 5 coágulos en el cerebro y tenía aire en el cerebro, ¿no? Y tenía tapado el oído porque tenía un hueso roto ahí, ¿no? Me llevan al hospital, me llevaron mis padres, primero fue mi mamá y después se integró mi papá porque él estaba trabajando, pero me llevó mi mamá a 5 hospitales, 4 hospitales primero y no me querían recibir en ningún hospital porque no estaban dispuestos a recibir a alguien de esa gravedad y no tenían un especialista que quisiera trabajar sobre ese caso, que se me hace muy culero, pero no tiene nada que ver con esto. Y me terminaron llevando a un hospital particular que pues ahí tienen o tienen, porque pues te vas a gastar una la nota. Y ya cuando estaba ahí, todos los doctores que me veían me decían, tuviste demasiada suerte, estás vivo de milagro. Y recuerdo que llegó mi papá, mi mamá ya había hablado conmigo, pero llegó mi papá y mi papá, yo creo que fueron palabras que también le hicieron esa parte como mucho ruido, porque me acuerdo que me dijo, es la última vez, es la última vez que
que haces algo así y que yo te ayudo. Porque no puedes seguir haciendo eso. Me dijo, yo no sé por qué eres así. No entiendo por qué eres así. No sé qué te crees. Cuando me dijo eso fue para mí como, oye, entonces esto ya no es... Porque mi familia, bueno, así yo lo considero, ¿no? Habrán personas que estén en desacuerdo de mi misma familia, pero yo considero que lo que yo aprendí es que tenía que ser así. Sí, y de ahí sí, viene mi ser inferior también. Creo que yo me fugué. Sí, lo llevaste al extremo, Sí, ¿no? porque mi padre me dijo, yo no sé de dónde lo agarraste, ¿no? Y yo decía, ¡ah! ¿De dónde? No sé. Y después dije, no, pues no, si me lo está diciendo, es porque esto ya no Ya dejó de estoy- ser valentía. ya dejó, de exacto, ser- ¿no? Y creo que, no creo, ese momento de mi vida, miento, fue porque después de que salí del hospital, híjole, qué mentiroso, salí del hospital y a la semana me peleé en la calle. No manches. Sí. O sea, después Con de que... coágulos en el Pero cerebro. después de que ya te habían dicho que tenías coágulos Estuve y en el todo esto. hospital semana y media, sacaron todo el aire, que era lo más peligroso si se juntaba con los coágulos. Después tenía los coágulos, eran muy peligrosos. Yo no podía hacer brincar, nada, tenía que estar como así. Quietecito. Y a la semana y media me peleó en la calle. Y en ese momento fue cuando mi papá habló conmigo. Me dijo, ya pasó esto del hospital, estás así, estás a punto de morirte, no puedes ni brincar y te acabas de ir a pelear ahorita. Y ahí fue cuando me dijo lo que les acabo de decir. Y en ese momento sí hubo una parte de mí que dijo, algo ya está mal. Sí, sí. Y fue que me metí muy, muy fuerte a empezar a trabajar entre terapia, como muchas cosas, ¿no? Pero ahí sí no hacía nada de todo esto. Y yo creo que ese fue el momento donde dije, lo que tú acabas de decir, ¿no? Ya no es valentía esto, ya es estupidez. Exacto. Y estás afectando, yo no me había dado cuenta, pero me hizo ver él que me afectaba a mí, que afectaba a mi mamá, porque no había podido ir a trabajar. Lo afectaba a él porque también no podía hacer sus cosas. Afectaba a mi hermana porque estaba mal. Y afectaba al resto de mi familia que me amaba porque todos estaban preocupados por mí. Y en ese momento dije, sí, no está bien. Y yo creo que sí fue, de ahí sí fue un parteaguas en mi vida, pero yo creo que es la que recuerdo que sí me hizo decir algo de esto ya no es... Ya no está bien. Ya no está padre. ¿Tú, Priya? Yo sí he estado ahorita recordando, yo creo que yo en esta parte de huir, de que siempre huyo, yo antes de llegar aquí trabajaba de maestra en preescolar. Entonces pasaba una situación hoy y mañana ya no iba a ese trabajo. Pasaba otra situación en ese trabajo y al otro día ya no iba a ese trabajo. Entonces llegué a trabajar hasta el Estadio Azteca, pasando el Estadio Azteca, porque ya no me gustaban las escuelas de mi cercanas a mí, ¿no? Entonces tuve que parar porque llegó un momento en que yo ya no tenía ni para comer. Y yo me dije, me tengo que quedar en un lugar, o sea, yo ya no puedo seguir, de verdad, Sí. hubo una época en donde, esto no se lo he dicho a nadie, Híjole. Nada más híjole, estamos aquí. No te preocupes, Rebe, somos Monse poquitos. y- ok, nada más No somos creo cinco. no creo que 200,000 personas lo vayan a ver eso. Llegó un momento en que, hoy sí me da pena, empeñé todo lo que tenía, lo que mi abuelita me dejó de oro, medallas que me habían regalado, porque sí me quedé sin dinero, o sea, no tenía ni para comer y pedía prestado. Entonces es en ese momento yo dije, ya tengo que dejar de huir de las personas y de las situaciones que me tienen hoy donde me tienen, que es en una situación. Una ocasión caminé como 2 horas para llegar a mi casa, que no tenía dinero para el pasaje. Entonces dije, yo no puedo seguir así, o sea, no puedo seguir evadiendo, huyendo y yo tenerme en esta situación. Que te Entonces llevaste al límite, me llevé al límite con tal de no estar. con tal de no estar, Sí, me suena mucho como lo que decías, con tal de huir, con ¿no? tal de huir, sí. Entonces fue en ese momento, yo creo que eso ya fue lo último, lo que me hizo ya quedarme. No quiero decir, no es tan cierto que siempre quiero estar, más hay veces que quiero huir, pero esa ocasión fue
fue como o sea, fue ya el tocar el fondo, el no tener para comer y el caminar 2 horas, que no tenía para pagar un pasaje, cuando en ese tiempo costaban 5 pesos, o sea, no traía ni 5 pesos en la bolsa. Y fue cuando dije, ya párale, o sea, ya... Sí que habrá quienes dicen, bueno, yo camino... Aquí el punto no es ese, ¿no? El punto es en una el ciudad... contexto que... En una ciudad donde las posibilidades de transporte son muchísimas, Sí. ya no había para comer y ni para pagar uno de tantas posibilidades de transporte, ¿no? Y fue por eso, porque Sí. huía y huía y huía. De verdad llegué hasta el Estadio Azteca a trabajar porque ya no me gustaban las escuelas cercanas a donde yo vivía. Entonces, cada vez me iba más lejos, más y más y más lejos. Y llegó ese momento en que creo que si no hubiera sido por eso, yo seguiría huyendo. Ok. Ujú. Pues creo que con estos pequeños ejemplos que dimos podemos llegar como a ciertas conclusiones Con estas ventaneadas. con estas ventaneadas. A mí lo que me sorprendió es que dijiste que no fue tu experiencia más extrema. No, pero fue la que marcó mi vida. Eso era lo importante, ¿no? ¿Qué te hizo? ¿Qué No me te quiero hizo, imaginar la David? más extrema. Aquí dijeron el punto de parteaguas que dijiste ya no. Ya. En las demás más extremas había algo de mí que decía, vamos bien. Siguiendo. De aquí. Pero, ¿sabes qué? Ganando. Puedo ver que el ser inferior no es nada más lo que ustedes comentaban, la agresividad, Sí. la violencia. También hay otra parte que yo podría decirles que si yo no estudiara esto, yo diría, no, pues es que yo no soy agresiva. No, O sea, sí, yo no a mí, soy mala. a yo- mí sí me encanta ver Pero- esto de como esa polaridad, Sí, ¿no? sí. Está padrísima y ojalá que a todos ustedes les esté ayudando, ¿no? A poder ver que a lo mejor pensaban que el ser inferior Es solamente- solo era agresivo, activo, Ajá. y puede haber una parte pasiva que es muy agresiva Que es muy hacia agresiva. afuera y Hacia que adentro. y ver eso, ¿no? Que estamos hablando de pues, poner en riesgo tu vida y el reconocimiento que uno sigue teniendo, porque seguramente cada uno de nosotros cuando estamos pensando en nuestro ser inferior, lo que decías hace ratito, Sí. decimos estamos orgullosos. Exactamente, Sí. tendemos a Hasta que llega ese punto límite, levantarlo. ¿no? Exacto. Como el que dices, oye, o sea, mi pareja ya no le hizo sentir protegida, ¿no? Exacto. Y cuando le dije al maestro, hasta no fue como un qué bueno, Ajá, ¿no? exacto. Ya no fue, oye, qué padre que sigues Que caminas huyendo, 2 ¿no? horas. Y yo también de mi parte, aunque yo dije, me va a decir mi propio padre, estás cañón, Estás ¿no? cabrón. No, pues, estás bien pendejo. No me dijo eso esa vez, pero sí, yo sé que me lo quería decir. Bueno, Pues creo que justamente creo que esta retroalimentación que haces es con la que nos podemos quedar en este primer programa. El saber identificar qué ser inferior somos, el sí de verdad ir a un trabajo como este taller te va a permitir no liberarte, porque al menos nosotros 3 llevamos pues más de fácil 5 o 10 talleres de estos y aún así seguimos cayendo en estas cosas. Ujú. Pero sí, el primer taller te aseguro que vas a poder darte cuenta al menos de algún ser inferior que tengas. Porque también puede ser que reacciones de diferentes formas ante diferentes situaciones. Pero sí te vas a cachar en alguno. Te digo, no te pongas este plan del tigre, del león, del super malo. Porque claro. ya vimos que también el ser inferior puede ser el que huye, el que se esconde, el que hace como que nada, pero por abajo... no se chinga, no sé. Claro, ya lo verán en otros programas, ¿no? Ya lo verán en otros programas, en otros ejemplos, que ya tendremos más invitados y pues todos tenemos diferentes formas de reaccionar. Entonces, pues espero que les haya gustado el programa, gracias por venir, gracias por estar Gracias aquí, por gracias por invitarnos. compartir. Y a ti si te gustó el programa, pues ya sabes que puedes apoyar este nuevo proyecto, esta nueva intención que tenemos, porque si no, pues ya no lo vamos a hacer. No, no es cierto. Básicamente, no va a volver a pasar. Nuestro ser inferior se va a ofender Y la primera que se vaya, y la primera que se vaya va a ser ya. Pues no, ni una vista, vámonos. ¿Para qué lo hacemos? No, gracias a todos. Ya saben que si les gustó le pueden dar like, compartir y sobre todo recordarles esta invitación que les queremos hacer en Hammer Master, que es la Expo Sánate, Ujú. este 5, 6 y 7 de julio.
va a haber expo, va a haber conferencias, va a haber feria de la salud y va a haber este maravilloso taller que es el taller del ser inferior. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Bye. Chao.